A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo para todos, saludamos a nuestra audiencia que nos han estado siguiendo en esta serie de episodios sobre el ruido y los efectos en la salud, también a todos los investigadores y todos los académicos que con rigor científico han contribuido en la investigación de esta causa para luchar por un entorno más saludable. Hoy contamos con Gabriel Jaime Maya Vasco en nuestra segunda entrega de esta edición, que es Magisterio en Epidemiología de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad de Medellín. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar nuevamente la invitación, estar con nosotros en esta segunda parte. Bueno, a ustedes nuevamente gracias por invitarme. Un saludo a Onofre, a Pierman y a todos tus oyentes del programa. Bueno, Gabriel, hay una cuestión que te estamos viendo ahorita con la ley antirruido en Colombia. Busca promover una mejor gestión acústica en Colombia. Ahí se establece un plazo, creo que de 16 meses, para la elaboración de plan de gestión acústica. Sin embargo, yo formo parte de un movimiento que se llama Colombia contra el Ruido, y lo que hemos observado es que cuando los ciudadanos reportan infracciones a la policía, la respuesta a menudo por parte de los inspectores o ciertas autoridades es inadecuada. Las inspecciones de policía de verdad no parecen aplicar sanciones ni multas, a pesar de que ya están vigentes tanto en la ley antirruido como en el Código de Convivencia. Muchas veces la respuesta es que hasta ahora se está gestionando el plan. Yo creo que aquí es importante destacar que según la normativa no se requiere en este momento un sonómetro para validar el malestar por ruido, porque el malestar por ruido realmente se basa en la percepción subjetiva del ciudadano y no puede ser adecuadamente medido en decibeles. De hecho, la medición de decibeles ni siquiera es informativa del malestar que experimentan las personas. Entonces, evidencias como el testimonio de varios ciudadanos, grabaciones de infracción o certificados médicos de que una persona está padeciendo alguna condición son considerados pruebas válidas y es mucho más informativo. Es lógico que no es parte del plan de gestión acústica la necesidad de revisar ni derogar aspectos del Código Nacional de Convivencia de la Policía, porque eso no tiene sentido. Ante esta situación, Gabriel, surge esta pregunta: ¿por qué persiste esta falta de acción efectiva en Colombia? O sea, muchas de las respuestas no, que es que estamos en el plan de gestión, pero ya está el Código de la Convivencia de la Policía. ¿Por qué no lo aplican? Mira, es un tema complejo y muchas veces le echamos la culpa a la policía bajo sus, digamos, los lineamientos y bajo su debido proceso tiene unas limitaciones y como te le digo, las sanciones, a diferencia de países de Europa donde hay cárcel para los infractores, acá todavía no hemos blindado a las autoridades a ese accionar inmediato. Obviamente que cuando hay un sistema de sonido afuera, en un espacio público, la autoridad tiene una competencia digámoslo, hasta de retirar el equipo, llámese decomisar, pero no puede poner al infractor, digámoslo, en custodia o hacerle un proceso más serio, y además estos procesos son muy lentos. Y la otra cosa es, cuando se le da tanta competencia a tantas autoridades, mira, en el ruido en Medellín y en Colombia puede actuar la autoridad ambiental, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito, el inspector, la policía. Y entonces, cuando hay tantos competentes es difícil, pero la policía y fuera de eso hay personas sensibles al ruido. Es más, esta ley 2450 por allá en uno de sus artículos toca un tema muy interesante y es que le dice a la autoridad, bueno, debe generar unos protocolos y un procedimiento para localizar a las personas que tienen del espectro autista, para protegerlas con una infraestructura adecuada para no afectarlas. Pero la pregunta tuya, yo pienso que, Herman, que es hay que consolidar más el accionar de la policía y armonizar
En este caso, como te dice, si es la Secretaría de Gobierno y la policía, es la acción sobre el infractor, no sobre el equipo de sonido. Entonces también cuando se educa, cuando se ve una autoridad decidida y con las herramientas para actuar efectivamente. Y ese es el problema que deben de solucionar las diferentes autoridades ambientales. ¿Cómo darle herramientas efectivas a la autoridad policial para que actúe inmediatamente? Pero si ellos actúan de una forma inadecuada, ¿quién va a tener el problema? El mismo policía. Pero según la ley contra el ruido ya las tienen. Ya, por ejemplo, ya no es necesario tener un sonómetro debidamente calibrado. Usted en la entrevista pasada tocó un tema importante, y es que tanto la resolución 0627 del 2006 como la 8321 del año 83, que es del Ministerio de Salud, están muy por encima de los niveles de la Organización Mundial de la Salud. O sea que lo que esperamos es que bajen más los niveles, porque la OMS, conforme se va avanzando el tiempo, tiene una tendencia cada vez más hacia unos niveles de mayor restricción. Entonces sería ilógico que las resoluciones en Colombia ampliaran el margen, cuando lo que tienen que es ir en paralelo con la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? En Colombia, en el 100% de los casos se rompe la normativa de la OMS, pero ya tienen las herramientas. O sea, no es necesario el sonómetro, más con los niveles que hay en Colombia, porque se seguirá presentando este problema. Hermano, acuérdate que la ley dio unos plazos de un año. Esta ley entró en marzo, pero la normativa no se ha actualizado todavía. Aún no ha salido la resolución actual de la 627, ¿cierto? Y como te digo, sí ha habido un accionar de la policía, eso no se puede desconocer, que sí ha intervenido en algunos casos, ya ha parado el problema, pero como te digo, la norma tiene que llegar a una eficiencia, digamos, una eficacia de aplicación que genere cultura en cuanto al sentido de que se aplica inmediatamente, pero acá un proceso de ruido pues, más fácil desaparece el infractor que llegue la acción, ¿cierto? Es la efectividad de la aplicación. La policía, créemelo, ha hecho lo posible con sus herramientas que tiene al momento. Hay unas cosas que son de difícil manejo cuando barrios o sectores enteros arman una parranda y es una comunidad y se le van a 2 o 3 policías encima, ¿cierto? Es un tema bastante delicado y tú sabes que en este tema han habido casos dolorosos y de no recordar por la dimensión que esto lleva. Yo quisiera consultar un poco sobre el aspecto del daño ambiental también, porque acá hay un entorno que además del humano es importante y es vulnerado. Y cómo se ha trabajado y cómo se puede mejorar ese accionar por parte de ese sector del ambiental. Me preguntas a mí, a ver, la norma se hace con 2 fines, con la protección del ambiente y la protección a la salud, ¿cierto? Definitivamente cuando invadimos los espacios naturales también hay un desplazamiento de las especies debido a estos temas, y hay efectos también en los ecosistemas que habitan los entornos de esta especie. Hay desplazamiento de aves, desplazamiento de mamíferos, pues de la diferente fauna, pero ese es el sentido de la norma, que tiene que tener la protección a la salud y, digámoslo, también a la salud de nuestros ecosistemas. Se viene trabajando en paralelo y ya se crea también una ley acá en Colombia de ciudades verdes, que el ánimo es proteger también a través de estas ciudades verdes, también con medidas, digámoslo, de especies, llevar a disminuir los niveles de ruido, de radiación solar, de material particulado. Pero el tema de las especies, digámoslo, la fauna y los ecosistemas no se quejan, pero en todo, tanto en la salud ambiental como digámoslo así, en la salud humana, el tema es prevención. Hay que trabajar en prevención, y en este tema están llamadas las universidades a generar esos elementos que ayuden a prevenir. Pero como decía Herman,
primero hay que actualizar la norma y esos decibeles, ¿cierto? Y no hablar solamente de los decibeles, sino también de las frecuencias que son asociadas al ruido, que causan mucho impacto en los ecosistemas. Claro, sí, la norma hay que actualizarla, pero de todas maneras, quizá en Medellín la cosa es diferente. Yo me refiero al contexto de Bogotá porque pues, estamos en dos contextos geográficos distintos. Quizá la acción de la policía en Medellín ha sido más visible que en Bogotá, pero en Colombia, hace poco en un programa que sacaron en Séptimo Día, inclusive entrevistaron al director, al encargado de la policía que tenía que ver con el control de este aspecto del ruido en Bogotá y dijo que la policía contaba en Bogotá. No estoy hablando de Bogotá, no de Medellín, porque probablemente tenemos dos opiniones diferentes sobre la acción de la policía. Yo me refiero a Bogotá únicamente. Él dijo que la policía contaba con toda la infraestructura, con toda la logística humana, y él mismo dijo que respondían el 70% de las quejas, pero en Bogotá lo que vemos es que únicamente el 1% de las quejas las responde la policía. Entonces no le encontramos como una correlación entre la respuesta que él dio y lo que dice la ciudadanía, es que solamente hay 1% que terminan en la multa. Ese es el punto, que la gente, a mí me parece que las autoridades están confundiendo que ese plan y esa actualización de la normativa de la resolución que está actualmente en ningún momento deroga el Código Nacional de la Convivencia de la Policía, y las multas pues tienen que, parece como si se hubiera quedado congelado el Código de Convivencia de la Policía durante 18 meses mientras se actualiza la norma. Esa es la parte que yo no logro entender, no tiene sentido. No, pero es que la ley 2450 le dice a todas las autoridades que deben actualizar sus procedimientos y unificar sus procedimientos para actualizar, y para eso da un plazo entre 12 y 18 meses. Entonces esperamos que actúen armónicamente, como te digo. Es que cuando tú haces el control efectivo del ruido, tienes actuaciones inmediatas, la gente se va culturizando. Tú no te vas a someter a una multa, a una infracción o a un procedimiento, digámoslo, hasta policivo, si ves que la policía y las diferentes autoridades ambientales la aplican inmediatamente. Esperamos que esta ley 2450 pueda actualizar toda esta normatividad del Código de Policía y que le dé herramientas a la policía para actuar inmediatamente, pero la ley es clara en que le dice a todas las, digámoslo, autoridades competentes, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, actualicen sus procedimientos. ¿Cuántos meses faltan, Gabriel, para que se cumpla ese plazo? Pues esta ley creo que, si no estoy mal, marzo del año pasado. De marzo, o sea que ya va a estar en vigencia. El año pasado se entregó el primer informe de gestión, como lo dice la norma, que dijo, yo no lo conozco, pero se debió entregar un informe. Entonces queremos ver ese primer informe y vamos a ver en marzo. Deben salir muchas cosas, deben salir mucha actualización en marzo, abril. Esperemos de que tengamos muchos temas actuales para actuar sobre esta gran problemática. Bueno, lo importante es que este tema no salga de la agenda pública, ¿no? Ahorita en este momento sabemos que el doctor Quintero, el que redactó el proyecto de ley, prácticamente fue el coordinador de la ley contra el ruido, y pues que claramente este es un asunto que tiene que seguir incluido dentro de la agenda pública y dentro de la agenda política y no dejarlo morir, ¿no? Porque también es un tema político. Sí, total, pero ahí están, como te digo, los diferentes actores, y dentro de eso la academia, poder divulgarlo y hacer eventos junto con las autoridades municipales y distritales y los diferentes comités que hay en los distritos que ayudan a trabajar esta ley, y en los diferentes espacios. Por ejemplo, acá en Medellín hay una red bastante importante que es el tema de Redaire, que ayuda el análisis y
digámoslo, donde está toda la academia, las autoridades ambientales, a analizar este tipo de normativas para hacer o que se den los frutos en beneficio del ambiente y la salud de las personas. Entonces corresponde a todos, esto no es responsabilidad solo de las autoridades, sino también de la parte social y de los diferentes organismos sociales, gubernamentales y académicos de moverlas y agilizarlas para su aplicación. Bueno, Gabriel Onofre, no sé si quiere preguntarle algo a Gabriel. Sí, en el caso del derecho penal, ¿se podría establecer penas mayores? ¿Se ha hablado con abogados para que se pueda considerar ese aspecto? Pues acá hay una ley, y no está mal, 1333, que tiene que ver con las infracciones ambientales, donde los representantes legales y esta misma ley 2450 ponen unos lineamientos acerca del accionar penal de las diferentes autoridades ambientales. Eso es lo que hay que fortalecer, pero hacer procedimientos, como te digo, ágiles. Pues un caso de estos que me han tocado de pronto 1, 2, 3 años, una acción popular sobre un caso específico, 4, 5, 6 años, y no se ve el accionar. Entonces la gente también pierde la credibilidad en este tipo de normativas cuando no se hace efectivo. Lo que uno sí ve es muchos ejemplos a nivel europeo de sanciones penales a infractores por el tema del ruido. Entonces, cuando te digo que lo que yo te decía, cuando usted ve que esto es efectivo, usted piensa como infractor en cometer una falta o no. Puede ser que en Colombia lleguemos a eso. Obviamente todo bajo el debido proceso. Bien, y también considerando que por lo general la justicia puede tomar cada caso y cada situación en particular, ¿no? Pero estableciendo quizás un criterio común para poder ser homogéneo con la situación, no sé si me explico. Sí, total, y recordemos que la falta de pronto están tipificadas como leves, moderadas o graves, y según la responsabilidad que tenga el infractor o el impacto que tenga sobre la salud del ambiente. Entonces, pero como te digo, hay que entregarles las herramientas, y lo otro es aunque no lo creas, capacitar o acompañar al sector judicial en estas decisiones, porque muchas veces el juez o el que debe imponer la pena, así utilicen peritos judiciales, hay que ver cómo agilizar estos procesos con expertos. Yo creo, Onofre, que Gabriel hemos tocado a lo largo de esta conversación, discutido estas facetas de esta problemática y de la implementación de la ley antirruido, y creo que todos estamos observando, digamos, una preocupación importante respecto a varias cosas, ¿no? Posiblemente el desconocimiento en la interpretación selectiva de normativas y decretos por parte de las autoridades, por ejemplo, la ley de delitos ambientales, y tocando el tema penal, la ley de delitos ambientales en Colombia establece sanciones penales por emisión de ruido, incluso penas de prisión. El Código de Convivencia de la Policía Nacional menciona explícitamente que las infracciones contra la tranquilidad y contra la salud, contra el medio ambiente, en contra de la normativa ambiental y sanitaria no son conciliables. Sin embargo, los inspectores de policía llevan tanto al infractor, al agresor acústico, como a la víctima a una conciliación, cuando el mismo Código de Convivencia, la policía dice que no son conciliables. Los decretos de mixtificación de suelos que se nombró en el anterior programa obligan a los establecimientos a ajustar su emisión de ruido al límite aceptado a insonorizar sus locales, pero estas directrices se ignoran, se aplican de manera inconsistente. Hay un vacío significativo aquí en la responsabilidad de las autoridades, y es que al ignorar o interpretar selectivamente estas normativas estarían cometiendo una falta grave, y aquí viene el pena penal, una omisión que podría considerarse un delito contra la salud realmente. En España, por ejemplo, y tocando casos de países, hemos visto que administradores locales y propietarios de establecimientos
Es decir, incluso alcaldes de ayuntamientos han enfrentado penas de prisión por no cumplir con estas normativas. El caso de Suiza. A la gente en Suiza le da miedo comprar un perro porque si el perro ladra lo multan. Es decir, el rigor, digamos, pedagógico es necesario, pero a la larga estos países finalmente han terminado confrontando este problema frente a la sanción, frente a la multa y frente a las penas de prisión, y es cuando se ha visto una efectividad de la norma. Se han suspendido actividades comerciales cuando se detectan infracciones graves, como sucedió en el Santiago Bernabéu. Los vecinos llevaron a cabo una acción a través de un cuerpo jurídico y lo lograron. En este contexto, Gabriel, ¿no cree que es fundamental establecer un cuerpo de juristas o abogados en Colombia especializados en casos de ruido que puedan llevar estos asuntos por vía penal y promover sanciones ejemplares? Pues porque total, es la única solución. Es lo que tú decías, por ahí en Suiza, en España no se esperan 10 años a ponerle una sanción o a juzgar para sancionar a alguien. Cuando actúas mira el caso de lo que tú decías, la persona que compra un perro por ahí lo piensa porque se hace, no, es que hasta prende la lavadora, me decía una amiga que vive en Suiza, prende la lavadora por ahí a las tarde de la noche y te llega la multa y te sancionan. Entonces, disculpa, cuando la ley está permisiva, lo que incitamos es, digámoslo así, y con pena de los juristas, se promueve a estos comportamientos que no son adecuados para la sociedad. Pero cuando se ve una justicia, digámoslo, con unos criterios únicos, efectiva y eficiente en su aplicación, tú lo piensas para infringir la norma. Pero si tú sabes que el vecino que puso la música 8 días seguidos, que no dejó dormir la gente, pues no le pasó nada, pues no es un buen mensaje, definitivamente. Sí se debería establecer ese cuerpo de juristas, y sabemos que personas juiciosas como Camilo Quintero, que he tenido la oportunidad de interactuar con él, y el representante Carvalho, que están interesados de este tema, deben seguir trabajando en el perfeccionamiento de esta ley para hacerla eficiente en su aplicación o eficaz. Y esperamos que lo sigan haciendo dentro de poco. Bueno, en la cuestión de las elecciones de representantes a la Cámara, y hasta el momento, digamos, hemos visto el interés por parte de ellos, ¿no?, de seguir trabajando en este tema. Ojalá que este tema de verdad siga adelante y no salga de la agenda pública. Pero aquí juega un rol muy importante los administradores distritales, porque es que realmente cuando se abre un bar o una discoteca, pues si los decretos a nivel nacional obligan a insonorizar, pues aquí no tiene la culpa únicamente el que pone el bar o la discoteca, sino también el alcalde que dio la autorización, primero sin insonorizar, segundo sin hacerle un adecuado control. Es que en España han terminado en la cárcel incluso alcaldías. Sí, total, es que mira lo contraproducente, Onofre. La ley te da herramientas ambientales. Colombia goza de una legislación ambiental perfectamente maravillosa, que si se cumpliera estuviéramos en un paraíso. Pero a ti te dan mapas acústicos, te dicen dónde están los problemas acústicos. Sin embargo, sabes que en la norma van a salir zonas saturadas acústicamente. Das más permisos para que negocios se establezcan, y peor aún, das permiso para que se hagan sectores residenciales sin las construcciones y las especificaciones constructivas que mitiguen el ruido. ¿Qué está pasando con las autoridades ambientales, con las autoridades administradoras y de permisos con este tema? ¿Dónde está la aplicación de la norma para estas personas que desconocen toda esta normatividad? ¿Dónde están las responsabilidades de los constructores? Y te lo digo así simplemente. Me tocó interactuar en un caso de hacer unas mediciones en una urbanización en un sitio de Medellín que se sabía que tenía problemas de ruido, y los residentes empezaron, una vez compran su apartamento, a tener problemas de ruido. Si esto era prevenible, entonces ¿dónde están las responsabilidades del constructor? ¿Dónde están las responsabilidades de los que otorgaron los permisos?
para que se causaran más. Y lo que te digo, esto no es un problema de salud nada más. El ruido genera desplazamiento, el ruido genera pérdida de valor en las propiedades, el ruido genera violencia. Es que es un tema delicado, muy, muy delicado. Genera sobrecostos a la salud también. Total. Los costos que se pueden estimar por pérdidas de la capacidad auditiva, por ejemplo, cuánto le puede costar al Ministerio de Salud o al gobierno la pérdida de la salud auditiva en el último Carnaval de Barranquilla, que llegaron hasta 130 decibeles, que los mismos habitantes de la costa se quejaron cuánto le cuesta a la infraestructura, al sistema de salud, los sobrecostos por ausentismo laboral, por no haber dormido bien las personas, por la disminución del rendimiento laboral. En Francia, el ADEM, que es un departamento, ha calculado hasta 147.000 millones de euros de sobrecostos a la salud por contaminación por ruido. Inglaterra no tengo los datos exactos, pero sé que el DEFRA también necesitamos un departamento similar en Colombia, porque es que muchas veces esto se asocia con actividades económicas, con producción, pero no es economía sostenible porque tiene sobrecostos a la salud, no es circular. No, y mira otro caso, es que no solamente el sistema de salud, hablamos de estas personas, por ejemplo, solamente trastorno de espectro autista o personas sensibles al ruido. Entonces, una familia que tenga un niño, digámoslo, con esta patología, y que le exacerbe una crisis, pues lo va a tener que llevar al médico. Fuera de eso, le van a tener que medicar. Fuera de eso, el padre va a tener que dejar de laborar. Fuera de eso, se va a generar transporte. Esto también le causa unos impactos a la economía familiar importantes, sobre todo a aquellas personas que, como te digo, son más sensibles al ruido. Y el ruido tiene una cosa, como te decía, es muy silencioso. Mira, una de las causas principales en la salud es la alteración del sueño, ¿cierto? Uh-huh. Pero tú no duermes bien y hay una serie de hormonas, ¿cierto? Una serie de hormonas que actúan en el tema de por ejemplo, el cortisol, donde te puede generar ansiedad, levantarte más genio. Si no duermes bien te puede causar depresión, la depresión puede llevar a otros trastornos más graves, y es una cadena de enfermedades que a medida que se van agravando van aumentando su costo en salud. Pero simplemente con la alteración del sueño ya tú tienes en estos una consecuencia muy grave, y también en el tema de productividad. Cuando tú no duermes bien no eres productivo. Eso no, digámoslo, no se ha medido mucho, no se ha estudiado mucho, pero tiene consecuencias económicas. Y como no te digo, es una economía al municipio, al sistema de salud, pero es una economía también familiar la que se ve afectada. Claro, Gabriel, ya estamos terminando nuestro programa y ha tocado un tema importante porque, por ejemplo, las alteraciones del sueño y lo que sucede con los trabajadores nocturnos, las inversiones de ritmo circadiano son una de las principales causas de muertes prematuras y de enfermedad cardíaca a nivel mundial. Gabriel, le agradecemos sinceramente por estar con nosotros, compartir sus conocimientos, sus perspectivas sobre este tema tan delicado y tan complejo. Bueno, es evidente que la convivencia pacífica, la salud auditiva, la salud física, mental, depende de la interacción del campo jurídico, del campo judicial, leyes, educación, administradores locales, convivencia social. Y esperamos que la información que nos ha proporcionado pues va a generar un cambio positivo en nuestra comunidad, en nuestra audiencia, y muchas gracias por acompañarnos. No, para mí ha sido un placer. Muchas gracias a usted por invitarme. Estaré siempre atento acá para compartir con ustedes todas estas experiencias o el conocimiento que puede brindar. Un abrazo para ti, para Onofre y para todos sus oyentes. Y bueno, los felicito por este espacio que ayuda también a educar a la comunidad y a la sociedad entera. Mil gracias. A usted, Gabriel, muchas gracias y agradecemos nuevamente a nuestra audiencia por seguirnos con nuestro programa. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.